Hola, bienvenidos a nuestro canal de Tal Palo Tal Astilla. Yo soy Tania Zubire, soy psicoterapeuta psicoanalítica de niños, adolescentes y adultos y tengo una especialidad en psicoterapia de arte. Hola, yo soy Alejandro Zubire, soy el papá de Tania, también soy psicoanalista y me dedico a la clínica analítica con adolescentes y adultos. Muy bien, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que hemos estado construyendo juntos porque compartimos otro espacio de un seminario con visión psicoanalítica, pero tenemos psicólogos, docentes, psicoanalistas también, y bueno, y queríamos también compartirles parte de lo que hemos estado trabajando en este seminario y en estas construcciones, que justo lo que buscamos en el seminario es que no sea en un proceso doctrinario, ¿no? Como de esto es lo que tienes que entender qué es este tema, ¿no? Sino más bien una construcción juntos en el espacio, y estamos trabajando un tema bien importante que ahorita en la pandemia ha cobrado otro sentido, ¿no? Ha cobrado como otra noción, pero que fue de lo que Freud estuvo trabajando desde el proyecto para neurólogos, o sea, es algo que construyó por mucho tiempo Freud y que lo hemos también abordado desde la filosofía, por ejemplo, con Kierkegaard. Con Kierkegaard, y entonces hemos estado trabajándolo mucho desde otras visiones, y es inhibición, síntoma y angustia. Ajá, en esta construcción conjunta que tenemos Tania y yo, compartimos este espacio de canal, compartimos un seminario de angustia y ansiedad, que como ya dijiste hay psicoanalistas, psicólogos, docentes, y que está abierto, son todos los jueves a las 8 de la noche. Quien se interese puede participar. Lo hacemos a través de Zoom, a través de esta pandemia también surgió que cómo poder generar espacios, cómo poder innovarnos, cómo poder ser creativos en esta línea de lo que hemos venido trabajando, de enfrentar, de adaptarnos ante esta situación. Y hay un artículo de Freud de 1925-1926 que es inhibición, síntoma y angustia, y que presenta en una conferencia de la Asociación Psicoanalítica, y que viene, como bien dijiste, a jalar todo lo que dijo Freud en 1895 sobre la angustia, en aquel entonces, 1895, Freud decía que la angustia era una forma de canalizar la cuestión del impulso sexual. Sí. Eso dijo 1895. En este artículo tiene dos componentes más que lo diferencian de esta primera posibilidad, y lo acompaña de otros dos componentes, que es la inhibición y el síntoma. Y bueno, algo muy importante por lo que quisimos hacer este programa, trabajar este tema, primero es porque es algo que trabajamos de manera muy limitada y que lo queremos ampliar, difundir, compartir, y por otro lado también con la idea de, en esta coyuntura, nosotros creemos, Tania y yo creemos, que el psicoanálisis contemporáneo debe de romper las cuestiones doctrinarias, las cuestiones limitativas, ortodoxas, pero también debe ser útil para la cuestión de la coyuntura. Un psicoanálisis de coyuntura, un psicoanálisis de contexto, un psicoanálisis que evidencie y que dé respuestas a cuestiones coyunturales y contemporáneas. Y ante esto es que hoy en este programa estamos haciendo inhibición, síntoma y angustia, para ver qué es lo que está pasando. Y creo que cuando llega la angustia con la que nacemos, hemos dicho, nacemos con una angustia
de nacimiento, desde que nacemos, desde el nacimiento nacemos con angustia. La angustia de muerte prevaleciente ahí, porque viene el desvalimiento de que 9 meses estuvimos en una situación donde aprendimos a estar en el vientre de la madre y de repente respirar por nosotros mismos, comer por nosotros mismos, viene un sentido de desvalimiento enorme. El primer sentimiento es sentirse desvalido, desprotegido, que no tenemos, que no sabemos qué hacer con cuestiones esenciales como la respiración y la alimentación. Esa es la primera sensación, y de ahí viene este sentimiento, emoción o afecto, que es la angustia. La angustia del nacimiento. Sí. Que el bebé lo vive y que lo acompaña la madre en esta parte de la depresión posparto. La madre, por su lado, está en la depresión posparto, que puede durar segundos, minutos o mucho tiempo. En esta depresión posparto, inevitable, porque es una pérdida de algo de ella, es una separación. Sí. Los dos viven la separación. La madre en este proceso de la depresión posparto, y el niño en la angustia de nacimiento. Ese sería como para abrir el comentario. Sí, es que esta parte de la angustia del nacimiento es un corte que se hace, ¿no? A la hora de nacer, donde el niño sale de esta homeostasis que estaba en el vientre materno, y entonces se enfrenta como ya a la incomodidad, se enfrenta ya a que hay algo que no le termina como de acomodar, y que ahorita que te escuchaba en esta parte de la angustia, pues la vivencia de angustia constante en la que el ser humano podría llegar a estar, es como revivir esta angustia de nacimiento, ¿no? La angustia de separación posteriormente, la angustia de castración, por ejemplo, claro, ¿no? Y que son por esta misma vía como de un corte. Sí. Ahorita que te escuché el término homeostasis, para no dejarlo, como hemos insistido, en conceptos académicos que se supone que todos los tenemos que entender, sino darle este sentido de lo cotidiano, el entendimiento de un psicoanálisis de la cotidianidad. La homeostasis es este equilibrio que tiene el bebé en la etapa fetal. Sí. Ya construyó un equilibrio que en la vivencia del bebé a nivel biológico se instaura durante estas 40 semanas, pero a nivel psíquico, emocional, se irrumpe en el momento del nacimiento. Viene una irrupción tremenda, violenta, agresiva, fuerte, en el momento del nacimiento, y este equilibrio, esta homeostasis, ya como una forma de vida, se irrumpe esta homeostasis, y entonces viene esta separación en donde, reitero, la madre emocionalmente lo vive como una depresión postparto y el niño como una angustia de nacimiento, cada quien compartiendo su dificultad, uno y otro, que derivado de esta parte psíquica, emocional, de esta homeostasis, que la homeostasis es un término biológico. Sí. La homeostasis viene con esta connotación biológica. Se rompe esta homeostasis, se rompe esta estancia biológica, vivencial de los 40 semanas, y se empieza una nueva etapa que se inicia de esta manera fuerte, con una expresión suave, pues. Sí. Y que comienza un nuevo proceso en donde se va, según cómo se transite en esta parte neonatal. Por eso aquí es importante irle dando sentidos a los espacios, a los momentos. El
neonatólogo, que es un médico, va a ir midiendo la forma en que físicamente nace, pero también el neonatólogo sabe de la importancia. Fíjate ahora qué padre es que los neonatólogos tienen esta parte emocional de la mirada, del contacto, y que hoy en lugar de mandarlo al cunero, como antes hacía, hoy se pone como una necesidad en los brazos de la mamá. Exacto. Para que conecte a través del olor, la presencia y la compañía. De los primeros sentidos que se despiertan, el olfato. Sí. Por eso muchas veces cuando olemos algo nos remite hacia otro recuerdo, ¿no? Y sí, justo ahorita está como muy fuerte este oleaje como de partos humanizados, ¿no? Sí. Donde se requiere de ese contacto nuevamente con la piel, de volver como a lo básico del piel con piel, del contacto. Recientemente escuchaba a alguien que decía sobre partos humanizados y que era un neonatólogo que hablaba sobre la importancia que tenía, y que por eso es que ahora lo van haciendo cada vez más, porque justo esta parte de la angustia de nacimiento puede ser no tan grave, tan abrupta, si se puede tener ese contacto con los padres de manera inmediata, ¿no? No que no se vaya a tener, no es que no vaya a tener esta angustia de nacimiento, pero el niño necesita contención, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de angustia, y lo hemos visto desde la filosofía, ¿no? Hemos hecho una construcción también desde esta visión filosófica, que tiene que ver con un vacío, con una caída, y entonces si dejamos con la nada, y entonces si se deja esa nada, que sea por un periodo muy extenso, donde nos podemos encontrar con patologías más fuertes, ¿no? O con dificultades cotidianas como la duda, la inseguridad, los celos, la desconfianza, la insatisfacción, que tiene el origen ahí. Que tienen ahí el origen, y que a veces pensamos que las cosas en esta parte existencialista del aquí y el ahora es, vive la vida en el hoy, y el origen, claro, sí. ¿Dónde se originó? Estamos viendo la consecuencia, pero no la causa. No, y que son cosas bien fundamentales, ¿de acuerdo? Es como una cadenita, lo que sucede con los papás, ¿no? Para que puedan vivir hasta lo que hemos en algún momento tú y yo también platicado, como de todas estas fantasías preconceptivas, qué es lo que va a arropar a ese niño, para entonces ver cómo va a ir solventando también esta parte de la vida, ¿no? Recientemente tuve una conversación con unos papás que me hablaban sobre sus propias, que decía, es que mi hijo está muy angustiado, se la vive muy ansioso, y cuando les preguntaba yo sobre cómo había sido esta parte de lo preconceptivo, y me decían, bueno, que en la parte preconceptiva no había sido planeado el embarazo, y que entonces vivió todo el tiempo con mucha angustia esta mamá el embarazo, dificultades en la relación de pareja. Entonces decía, y ella lo menciona así como de, yo estaba todo el tiempo angustiada, y al nacer estaba angustiada, y entonces el niño ahora representa esa angustia, ¿no? Claro, en esta parte simbiótica de dos cuerpos, de dos vidas en un solo cuerpo, en esa simbiosis, cuando viene esta separación en el nacimiento y que comienza el proceso de individuación, diferenciación, como dice Mahler, comienza un proceso donde ya este cambio abrupto dejan improntas, se quedan estas huellas que son némicas porque son sensoriales. O sea, se vivieron, se quedaron ahí, y que a veces cuando uno en ese trabajo de investigación analítico va a ver en los registros, en la historicidad, si fue planeado, si no fue planeado, esta cuestión de la angustia, los pleitos, los enojos, las enfermedades, las pérdidas, estas sensaciones quedaron ahí, registradas, y que
pues a veces por eso tiene tanta relevancia los procesos, las técnicas hipnóticas, ¿no? Porque le llevan a estas partes olvidadas, ¿no? Que no pasan por la parte cognitiva de la memoria, de la palabra, sino que se quedan némicamente a través de cuestiones sensoriales. Y que el artículo de Freud de 1926 habla de este proceso en donde se va generando esta angustia y que tiene dos derivados fundamentales, que es la inhibición, que es esta reducción, eliminación para hacer actividades fundamentales como comer, como moverse, como es trabajar, y la sexualidad, que son las inhibiciones o las limitaciones o las partes de capacidades que se reducen. Y que ahora eso es lo que podemos ver mucho con el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Mucha inhibición. Y que tiene que ver con esta parte también de desvalimiento del yo, ¿no? Como que el yo se ve como desvanecido, como debilitado, ¿no? Un yo debilitado, entonces que lleva como a no poderse sostener en estas 4 áreas, ¿no? Tanto de la alimentación, la motricidad, el trabajo y la sexualidad, y que en algo de esto se podría ver la inhibición, ¿no? El ya no puedo hacer esto, ¿no? El vivirse inhibido en esa capacidad. Y que tiene que ver con cuestiones coyunturales, volviendo a esta parte del psicoanálisis de contexto, como la anorexia, la bulimia, los trastornos de alimentación, que de repente tuvimos bastantes chicas y chicos, sobre todo chicas con problemas de anorexia y de bulimia, tremendo, un problema enorme de anorexia y de bulimia, con problemas de disfunción eréctil en los hombres, de eyaculación precoz, que son evidencias de lo que es la inhibición. El problema del temor ante el éxito en la cuestión del trabajo, en las dificultades de apraxias, de movimiento, de unas dificultades enormes, de la obesidad, por ejemplo, que limita, que se atienden con campañas de salud, pero la cuestión emocional, ¿qué? A veces es desproporcional cómo nos venden la medicina para los problemas, cuando la causa, sin que esto sea dogmático, pero que incide en las dificultades de disfunción eréctil, de problemas de anorexia y de bulimia, de cuestiones de apraxias, de dificultades para el éxito, por ejemplo, en el trabajo. Y que ahí es donde aparece el síntoma. El síntoma, ¿no? Como una representación. Como una representación, exacto. Sí. Es la manifestación de esto. Es la manifestación, ¿no? Justo. De esas angustias inconscientes, de estas fantasías también. Y entonces el síntoma va a ser la representación de esto. Justo. No quiere decir que sea la fuente, que entonces ahí es donde en el análisis tendríamos que ver qué está representando, qué es lo que está hablando este síntoma, que por otra vía no puedo salir. Y para que no suene conceptual, el síntoma son fobias, son depresiones, son enfermedades, dermatitis, colitis, todas estas itis que son inflamaciones de los órganos por enfermedades psico-emoción, soma, órgano, psicosomáticas, y que habría que atenderlos así, como lo somático con la medicina orgánica y lo emocional, psicosomáticos, las dermatitis, las colitis, las artritis, todas estas itis que son inflamaciones, pues sí hay un componente eminentemente emocional que hoy afortunadamente, dado a la interdisciplinaridad, a la multidisciplinaridad, a la transdisciplinaridad,
ya no se vive de manera parcelaria, ya no se vive con esta cuestión de no, esto es únicamente orgánico y esto se va a quitar con el chocho, sino ya se sabe y se tiene la coyuntura amplia de saber que hay una cuestión de componentes interdisciplinarios para problemas complejos. Exacto. Y que hoy nuestra clínica está compuesta de este trabajo conjunto en donde podemos hablarle al psiquiatra, en donde podemos hablarle a los estudios del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde sabemos que en muchos problemas de asma hay un componente emocional, de asfixia, de sobreprotección, de carencia, de desatención, o problemas oncológicos donde hay una rabia profunda, que están en la parte del cáncer, que tienen que ver con cuestiones de cáncer de mama, de cáncer cérvico, que tienen esos componentes y que hoy los psicólogos, los terapeutas, los psicoanalistas somos partes de estos estudios, en donde la interdisciplinaridad nos permite ir a esto de 1925 a 1926 de Freud, que es ver las cuestiones complejas. No está hablando de un problema, no está hablando de la angustia, está hablando de la inhibición, síntoma y angustia. Exacto. Como este y que están compuesto. así, que están engranados. O sea, no es uno u otro, es cómo se va dando este engranaje entre ambos, ¿no? Entre los tres, perdón. Sí, y que en este momento que estamos transitando y que empezamos esta serie del programa de Tal Para Tal Astilla a partir de la cuestión de la pandemia, ahorita que ya se ve una luz con lo de la vacuna, que ya está aquí, que ya comienzan a llegar, pues vamos a replantearnos la cuestión de cómo vamos a salir con estas partes de las secuelas de la angustia, de cuántas inhibiciones, de los síntomas. La gente dice, es que el virus me dejó la secuela en el pulmón y en la mente. Sí, en el pulmón sí, y eso lo ve el neumólogo. Y las secuelas emocionales, esas ¿cómo se van a atender? Exactamente. Tan importante lo uno y lo otro. No es considerar que esto sea la panacea. Eso es una alternativa, pero también es un elemento de la realidad. Y creo que el artículo eso es lo que nos da. El artículo de 1926 nos da esa parte de la complejidad que ya Freud comienza a apuntar, me parece, tú cómo lo lees, a una cuestión de apuntar hacia un yo, a buscar fortalecer el yo, la voluntad, la capacidad, la fuerza para poder sobreponerse y no quedarse instalado, empantanado, pasmado en la cuestión del síntoma de la enfermedad o de la angustia, sino Freud lo que propone es hacer este fortalecimiento yoico para poder trabajar y poder sobreponerse. Exacto, sí, y que brinde una posibilidad diferente ante esto, ¿no? O sea, que esto que hablábamos del síntoma, siendo el manifestante de algo, que a través del análisis, cuando se apalabra, cuando emerge, entonces hay lugar a poder resignificar algo diferente, ¿no? A que no sea la única vía que sea a partir del síntoma el que se pueda manifestar lo que está sucediendo, sino que pueda encontrar otra vía de salida, y entonces ahí es donde vemos que el síntoma puede ya desplazarse o sustituirse, y entonces poder encontrar otro recurso. En la terapéutica freudiana, en los términos neologistas que emergen del psicoanálisis, está el término de aberración, que es esta catarsis, este vómito mental, este poder hablar, y por eso la cura por la palabra, que es la asociación libre de ideas. Venir y a nivel neurológico es hacer una descarga de la energía psíquica, de esta libido, de esta
ya sexualizado de esta libido, pero de esta energía psíquica que genera la cuestión de la angustia. ¿Ah? Y entonces la palabra es esta acción abreactiva de darle canalizar la emoción a través de la palabra. Es como Freud viene trabajando este término de abreacción, que es la composición analítica, la cura por la palabra, la parte de convertirlo nosotros en el espejo fino, en donde el paciente se mire a sí mismo y el analista sea este espejo fino y claro, en donde le sirva al paciente para poderse ver, para que él descubra su angustia, su dificultad, su conflicto, su asociación, su elaboración y su tránsito hacia las alternativas. Que eso es lo que este artículo nos viene a abrir. Inhibición, síntoma y angustia es como la consecuencia de muchos trabajos que Freud habla en tres axiomas, en tres tesis fundamentales. Uno, la angustia como una canalización de la libido, de esta libido que debe ser canalizada, que se convierte en angustia. La libido acumulada se convierte en angustia. 1895, 1993, la angustia como una reacción ante un peligro externo. Y a mí lo que me gusta mucho es la tercera tesis de angustia, que es la angustia como una revisitación al trauma. Que es la de nacimiento. Que es la de nacimiento, justo. Y esta tercera tesis de la angustia como una revisitación al trauma del nacimiento, a mí me parece que es, desde mi punto de vista, la sustancia del psicoanálisis. Sí. Porque es la angustia de separación. Por eso sentimos que nos morimos cuando nos separamos de algo. Cuando nos separamos de ese abastecedor de atención, de cariño, de amor, que puede ser el trabajo, que puede ser el amigo, que puede ser la escuela, que puede ser la salud, que puede ser 20.000 cosas, que nos revisita ese momento. Exacto. Arcaico, primitivo y original. Sí, que se da por un trauma, ¿no? Que se da por un trauma, justo. Como también ahorita creo que estamos pasando por un momento donde sí surgió un momento de trauma colectivo, sí, ¿no? Ante esto que fue la pandemia, y entonces fue todo tan abrupto que entonces lo que hablábamos en algún momento, estamos en constantes microtraumas, ¿no? De pérdidas y de angustias, o de traumas también más fuertes, ¿no? O sea, personas que han perdido a toda su familia a causa del COVID, y que puede ser una situación bien difícil de poder lidiar. Y entonces que revisita esta parte del trauma y que lo podemos entender en este texto, así como esta angustia por un trauma, que vendría siendo como el revivir la angustia del nacimiento. Y para no dejar cosas del tintero, ahorita que mencionaste esta parte del trauma, hay tres formas de responder ante el trauma. O sea, el trauma como esta situación difícil de separación, esta parte difícil del riesgo, pero también el trauma como para poderlo enfrentar tenemos tres alternativas. Uno, salir corriendo, huir ante esto, a través de la negación, a través de la evasión, huir. Otra es quedarse paralizado y no saber qué hacer, y dejar que las cosas determinen lo que uno va a hacer, que sean las circunstancias de las personas las que decidan. Y lo mejor es buscar, pedir ayuda, la terapia,
el médico, el amigo, la red de apoyo, pero buscar ayuda. Quien tiene un yo fortalecido pide ayuda. Quien tiene un yo débil huye. Y quien su yo es precario se queda paralizado, no hace algo. Yo creo que ese es el más difícil, cuando está la parálisis. Sí. Porque es quedarse así vulnerable en el limbo, ¿no? Desvalido, exactamente. Sí, que es en el trauma de nacimiento, por eso me gusta tanto esta tercera tesis de Freud sobre la angustia. Sí. Y que habla justo Freud en este pasaje, así como lo mencionas, como lo menciona él, ¿no? Como angustia transmudada, que es esta parte de poder hacer el pasaje, la angustia señal, que es la que me activa como el que está algo alrededor de peligro y entonces ahí se activa, y esta es la angustia del nacimiento, y entonces creo que actualmente podemos hacer un pasaje por las tres, ¿no? Como que estamos en constante movimiento por las tres. Y que yo lo complementaría con el texto de los conceptos freudianos de este texto entre la neurosis real y la neurosis neurótica. La neurosis real es cuando existe un riesgo real y que nos amenaza. Esa es la neurosis real. Y la neurosis neurótica es cuando... La angustia neurótica es cuando la angustia neurótica es cuando justo no existe el objeto, sino está el trauma. Exacto. La revisitación al trauma. Y que ahí es donde surge la subjetividad. Cada uno lo va a vivir diferente. Justo. Es que es súper interesante. La verdad es que a mí me gustan mucho estas pláticas porque es ir generando este compuesto en donde, no sé cómo lo vivas tú, pero yo lo vivo desde emocionalmente en el momento en esto, y en la clínica se me abren 20.000 panoramas de cómo trabajarlo. Y a mí también me gusta mucho porque cada vez que tú y yo lo hablamos, surgen nuevas cosas. Y surgen nuevas cosas a seguir reflexionando, se aperturan nuevas cosas, y que si se quedan igual de clavados que nosotros, acompáñennos en nuestro seminario de los jueves, porque ahí es donde vamos descubriendo a partir de la lectura de los textos, y que vamos abriendo esto a discusión y vamos surgiendo también con más ideas. Entonces, si también este tema les apasiona, si también se quedan como elaborando más cosas, pues los invitamos a que nos acompañen al seminario. Si están interesados, ahí escríbanos en los comentarios y les hacemos llegar toda la información. No sé si quieras complementar con algo final. Nada, yo creo que este tema era necesario que lo platicáramos, que lo compartiéramos. Es parte del trabajo que hemos hecho conjuntamente en un petit comité, en un pequeño grupo, pero que pues los que participan en el seminario seguramente estarán contentos de saber que esto está trascendiendo. Quienes no que les interese, pues todos los jueves a las 8 de la noche que el espacio está abierto, y que seguiremos trabajando ahorita con angustia y ansiedad bajo un enfoque psicoanalítico, desde una visión filosófica, desde una visión psicoanalítica, y sobre todo generando este psicoanálisis de contexto bajo esta situación en el contexto de la pandemia. Exactamente. Vale. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden activar ahí la campanita, suscribirse a nuestro canal y dejarnos sus preguntas y reflexiones. Gracias.